Pero en el caso de maquinaria pesada, por ejemplo, acá esto se usa en equipos para perforación, que le llamamos yumbos, estaba hablando hace un momento. Se usan estos motores, pero esos motores no tienen variador de frecuencia, entonces desarrollan una sola velocidad. Claro, hay una disminución pequeña cuando ya se le da la máxima carga, pero esa diferencia es 50 RPM en promedio, nada más. Pero ahí queda. Entonces, así ese motor sea pues controlado eléctricamente, electrónicamente, ese eje va a girar igual, fijo, ¿se dan cuenta? Ya, para empezar. Ese motor le va a dar accionamiento a esta bomba. Pero si nosotros hablamos del motor diésel, ya el tema cambia. ¿Y por qué va a cambiar ese tema? Porque resulta que el motor diésel, o sea, el motor de combustión interna, ya, ese motor, acá tenemos un ejemplo, este motor, en función a la velocidad de su eje, ya hay diferencia, ¿no? Arrancamos este motor, va a tener una velocidad mínima. Aceleramos, va a aumentar esa velocidad. Pero si tú pisas todo el acelerador, vas a tener una velocidad máxima. Vas a tener una velocidad máxima del eje del motor. Ojo, estamos hablando del eje del motor. No estamos hablando de las características que va a tener pues, en relación al consumo del combustible, en relación al ahorro de combustible propio del motor. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la velocidad de su eje, porque esa velocidad de su eje es lo que va a usar la bomba para que pueda trabajar. Ya, obviamente ya otro tema más independiente, profundo, es hablar solamente del motor. Eso es otra cosa. Pero el giro de su eje va a tener una velocidad mínima y va a tener una velocidad máxima. Sobre eso, así el control sea electrónico, sea manual, no hay cambio, no hay. Va a girar a una velocidad mínima que puede ser 700 RPM y cuando el operador pisa todo el acelerador va a subir a su máxima RPM, que en este caso podría ser 2400 RPM. Hay motores que desarrollan 2800, 3000, 4000 RPM, eso depende, ¿no? Pero ya tenemos que analizar. Ya recuerden ustedes que mucha mucha energía ya es dañina. Y si hablamos de la energía hidráulica, hay mucho que hablar. Por eso es que los motores, ya los motores de combustión interna deben tener una velocidad máxima permisible con el cual debe trabajar la bomba. No porque hemos desarrollado un motor de 5000 RPM, ese le ponemos acá y ya tenemos pues, un super sistema. No, porque hay limitaciones que nosotros vamos a hablar. Seguimos. Entonces, la bomba hidráulica recibe la energía mecánica de este motor. Y nosotros ya lo hemos definido. A esa energía mecánica le vamos a cuantificar. ¿Cuánto es la velocidad de giro que va a tener acá esta bomba cuando el motor está en mínimo? 800 RPM. ¿Y cuánto va a girar su eje cuando este motor está a full, acelerado al máximo? 2400, es un promedio máximo RPM. Pero como el motor diésel puede variar esa velocidad, entonces vamos a tener una variación de velocidades desde un mínimo hasta un máximo. Ahora, cuando nosotros hablamos del caudal que la bomba va a desplazar, ¿ya? El caudal que la bomba va a desplazar, ahí tenemos que hablar ya de otras magnitudes. Por eso yo les decía, inicialmente estamos hablando de solamente el caudal, nada más. Pero es sencillo también esto, ya que estamos hablando de esto, nos adelantamos un poquito y definimos esto, ¿ve? Si yo quisiera saber cuánto es el caudal que la bomba va a desplazar, entonces yo tengo que incluir estas magnitudes. Para hallar el caudal de una bomba, debo saber cuánto es su desplazamiento volumétrico de esa bomba y debo saber a cuánta velocidad gira
el eje que le da accionamiento. Entonces, ojo, son aspectos simples, ¿ah? Aspectos que nosotros ya estábamos hablando. Y como no nos estamos saliendo del tema, entonces seguimos hablando de ello, ¿ve? Y de paso nos vamos adelantando un poquito, ¿ve? Porque estamos hablando de caudal. Entonces, la ecuación básica para establecer el caudal de una bomba hidráulica, esta ecuación, cuando hablamos de una ecuación, jóvenes, estamos hablando de una ley, ¿ya? Estamos hablando de una ley, o sea, esto está pues ya experimentado, probado, aprobado. Acá nosotros más bien deberíamos usar esa ecuación para seguir quizás investigando o analizando, ¿no? Lo que va a pasar más adelante. O sea, en otras palabras, no puedo cuestionar esto, ¿ya? Muchísimos años se han pasado en investigación para nosotros tener ya listo esa información. ¿Ve? Entonces, si yo quiero establecer cuánto es el caudal que una bomba va a desplazar, debo saber primero el desplazamiento volumétrico de esa bomba, para empezar. Y segundo, debo saber la velocidad de giro del motor que le va a accionar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú tienes una velocidad mínima de este motor y tienes una velocidad máxima de este motor, ese motor va a trabajar en ese rango. No vas a tener ni más del máximo ni menos del mínimo, ¿ve? Y sobre esos valores va a tener que trabajar la bomba. Entonces no hay magia, pues, o sea, no puedo decir yo, oye, ese motor es especial porque se va a desarrollar más potencia, más. ¿De dónde? ¿De dónde si tiene un límite? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ojo, por eso si a mí me dicen, oye, este equipo es más productivo, tiene más potencia, entre paréntesis, es más moderno, pero ¿en qué sentido es más moderno? ¿No? ¿En qué sentido? Tengo que definir yo sus valores. Y resulta que tiene, vamos a imaginar, ya 50 kilowatts de potencia. ¿Y el otro cuánto tiene? 50. Claro que son diferentes, etcétera, etcétera, pero tienen la misma potencia. Están a la par. ¿Se dan cuenta, ve? ¿Ya? Claro que dentro de ese proceso, ¿ya? Dentro de ese proceso puede haber un mejor control. Sí, eso sí. Por ejemplo, un control hace que se desperdicie energía, porque ese control ha sido pues anterior, ¿no? Entonces la tecnología avanza y se minimizan esos errores en el comportamiento de las bombas, etcétera, y se logra ya maximizar la eficiencia, pero en función al consumo, en función al desperdicio de energía. ¿Se dan cuenta? Pero no en función a aumentar la potencia. ¿De dónde van a aumentar si tiene sus límites? Eso hay que entender bien, ¿ah? ¿Ya? Entonces, aquí tengo que establecer yo, para empezar, qué es el desplazamiento volumétrico. ¿Qué es? Pero analicen ustedes las palabras, pues. Dice desplazamiento. ¿Qué cosa es desplazar? Desplazar es botar, salir, empujar. Volumétrico, me está hablando de un volumen, de una cantidad. Entonces, el desplazamiento volumétrico es la cantidad, el volumen que la bomba desplaza, que la bomba bota cuando su eje gira una vueltita. Ese es el desplazamiento volumétrico. Nosotros le podemos definir de esta forma. ¿Ve? Ya, acá tenemos el dB. Le abreviamos nosotros, ya, y le ponemos como dB. Desplazamiento volumétrico. ¿Qué es el desplazamiento volumétrico? Es el volumen de aceite que la bomba bota, no en un tiempo, ¿ah? Sino en una revolución. ¿Y qué cosa es una revolución, jóvenes? ¿Qué es una revolución? Una vuelta. Perfecto, una vuelta. 360 grados.
establecemos sus medidas, ¿ya? Normalmente debería ser metros cúbicos por cada revolución, pero como nosotros no usamos ya esa unidad que norma el sistema internacional, lo debemos saber, sí, pero por efectos prácticos no lo vamos a usar. Acá sucede algo interesante. La cantidad que esta bombita va a botar de aceite cuando le giramos una vueltita a su eje es una cantidad pequeñísima, pequeñísima. Una bomba, en promedio, una bomba grande, ¿ya? El que quizás se usa un poco más es una de 100 centímetros cúbicos, una de 100 centímetros cúbicos, ¿ya? De desplazamiento volumétrico. Pero fíjate, 100 centímetros cúbicos, si tú le relacionas con un litro, es pues la décima parte del litro. Imagínate un litro de gaseosa, ya está. Divídelo entre 10 partes. Eso es lo que bota esa bomba, que es grande, ¿ah? En una vuelta. Entonces no le podemos medir en litros. Sí le podemos medir en litros, ¿no? Sino que tendríamos que usar decimales. Y como ya no es práctico, entonces usamos los centímetros cúbicos para medir al volumen. Centímetros cúbicos por cada revolución. En esta unidad medimos al desplazamiento volumétrico de la bomba. En esta unidad. Ya está. Oye, pero ¿y qué pasa si estamos trabajando con un equipo americano? O, ¿no? Inglés. Ellos no usan los centímetros cúbicos. ¿Qué unidad usarían? ¿Qué me dicen? En vez de centímetros cúbicos, ¿qué usarían? Galones. Galones es una medida muy grande. Es como litros, pues no se usa litros porque es muy grande, se usa centímetros cúbicos. Pero ahora si hablamos en el sistema inglés, ¿en qué unidad hablaríamos? Galones es muy grande. Una medida inglés que mide volumen, pero más pequeño. ¿Alguien? A ver, jóvenes, unidades de medida, ¿ves? Tenemos que estar acorde, ¿ya? ¿Qué medida es esta? ¿Qué es? ¿Pulgadas? ¿Pulgadas cúbicas? Claro, ¿Y? in viene de la palabra inch en inglés, ¿no? Pulgadas cúbicas por cada revolución. Así le miden en el sistema inglés, ¿ya? O sea, que no les extrañe cuando ustedes vean un manual que su desplazamiento volumétrico esté o en centímetros cúbicos por cada revolución o en pulgadas cúbicas por cada revolución. En una de esas dos unidades va a estar. Ojo, ¿ya? Bien, entonces, para determinar el caudal de la bomba, debo saber su desplazamiento volumétrico y debo saber la velocidad de giro del eje del motor que le acciona. Entonces, si a mí me dicen que esta bomba tiene 100 centímetros cúbicos por cada revolución de desplazamiento volumétrico y la velocidad de giro de su motor en mínimo, vamos a imaginar, es 800 RPM, ¿cuánto será el caudal que la bomba bota? Normalmente no me dan este 1000, yo le he puesto. ¿Y por qué le he puesto? Porque si yo les doy solamente estas dos unidades, va a ser un poco difícil que me digan el caudal, porque van a tener que convertirlo, ¿ya? A otra unidad. Entonces, para que ese cálculo sea fácil, rápido de resolver, entonces le dividimos entre 1000. ¿Y por qué le vamos a dividir entre 1000? Porque si nosotros trabajamos con esta unidad que es centímetros cúbicos, el caudal nos va a dar en centímetros cúbicos por cada minuto. Pero como En nosotros mililitros. usamos, claro, como nosotros usamos los litros, vamos a tener que convertir de centímetros cúbicos a litros. Y en un Mililitros en litro, minutos serían. claro, y en un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos hay? En un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos hay? Mil. ¿Cuánto? Mil. 1000, muy bien, 1000. Entonces, por eso le ponemos 1000 acá, ¿ve? Lo que hace la matemática. Bueno, la matemática hace magia, ¿no? Entonces, tú le pones el 1000 y simplemente agarras tu calculadora
y multiplicas. ¿Cuánto es el desplazamiento volumétrico de la bomba? 100. ¿Cuánto es su velocidad de giro del eje del motor en mínimo? 800. 100 por 800 entre 1000. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? 80. 80, ¿no? ¿80 qué? 80. 80 litros por minuto. Oh, Ujú. Obviamente nosotros le hemos hecho el cambio para que nos dé en litros, pues, ¿no? ¿Sí o no? Claro, correcto. 80 litros por cada minuto. Ese es el caudal mínimo. Y si me dicen que este motor desarrolla 2400 RPM en máximo, ¿cuánto será el caudal ahí? 2400. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto, profe? 2400 entre 1000. No, no. Si quiero sacar el caudal, cuando el motor está a máxima velocidad, que sería 2400 RPM, ¿cuánto sería el caudal que la bomba va a desplazar? Considerando que su desplazamiento volumétrico es 100, pues ya les dije, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto sería? 240. Perfecto. 240 litros por cada minuto. ¿Se dan cuenta? Entonces ya establecimos el caudal de la bomba, ¿ve? Ya establecimos el caudal de la bomba. Entonces, esta bomba, cuando el motor está trabajando en ralentí, ella va a desplazar 80 litros por cada minuto. Ese es su caudal, es su caudal. Y si aceleramos a fondo todo, la bomba va a desplazar 240 litros por cada minuto. Entonces, en función al caudal, esta bomba tiene este rango. Ahora yo les pregunto, si aquí, si este motor desarrolla estas velocidades de 800 RPM en mínimo y 2400 RPM en máximo, ya su eje, ya varía esa velocidad. Si yo no influyo en esa velocidad, ya le puedo tener ahí con un control electrónico, un control manual, pero si no va a cambiar esa velocidad de giro, su eje, los caudales tampoco van a cambiar, van a hacer esto, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Esta bomba va a desplazar un caudal desde un mínimo de 80 hasta un máximo de 240. El operador es el que va a definir con su acelerador el caudal con el cual va a trabajar esta bomba. Pero para empezar, ¿ah? Estamos empezando, jóvenes, estamos en un proceso de aprendizaje muy grande, porque también vamos a tener que hablar de la variación de desplazamiento volumétrico de las bombas variables. Pero aún así, estas bombas van a tener estos caudales, ¿ya? O sea, no hay forma, si yo no cambio su desplazamiento volumétrico, en este caso, ¿ya? Es 100, ¿no? Ya, ese 100 es el máximo. ¿Cómo hago para que esta bomba tenga más desplazamiento volumétrico? ¿Cómo hago? Aquí el plato, si es de caudal variable, hay que angular el plato interno de la bomba, ¿no? Si es Pero de si, caudal fijo, solamente el RPM. claro, pero si me están diciendo que ese 100 centímetros cúbicos es el máximo, o sea, en ese momento el plato lo tiene totalmente angulado. Y ahí Ah, ya tienes, no se puede, ya, así lo aceleres más, ya está todo, ¿ya? claro, ¿ves? ¿Se dan cuenta?
Entonces no hay forma. ¿Cómo vas a aumentar su desplazamiento volumétrico de la bomba si ya es el máximo? No se puede. A menos que, bueno, cambies de bomba, pues no, con uno más grande, es otra cosa. Pero a la misma bomba ya no le puedes aumentar su desplazamiento volumétrico, ¿ve? Porque es el máximo. Profe, una consulta. El desplazamiento volumétrico sería equivalente como la potencia hidráulica que entrega esa bomba, ¿verdad? O sea, caudales, más o menos la potencia hidráulica que entrega la bomba. Mm, ¿O sería así, algo así? Por ejemplo, si mm, sumamos los caudales que consumen los motores hidráulicos de traslado, de rotación de la perforadora, o sea, todos esos caudales se suman y no debe sobrepasar el caudal que genera la bomba, ¿verdad? claro, eso sí, La eso carga. sí, eso sí. O sea, esta bomba va a generar un caudal, 240 litros por cada minuto, correcto. Tú tienes Claro. cinco actuadores, o sea, cinco sistemas con el cual va a trabajar esta bomba. Entonces, esos cinco sistemas necesitan un caudal para poder trabajar. Obviamente, obviamente, quizás no van a trabajar los cinco sistemas a la vez, pero pueden trabajar dos o tres o quizás uno, ¿ya? Pero la bomba tiene que tener la capacidad de suministrar caudal a todos esos sistemas. Y entonces ya está diseñado pues el sistema para trabajar con este caudal máximo, ¿ve? Ya está diseñado. Entonces yo me iba al tema de que si yo quiero aumentar el caudal de la bomba, ¿qué hago para aumentar el desplazamiento volumétrico? No se puede, ¿ve? Ahora me voy por el otro lado. Como el caudal depende también de la velocidad con que gira el motor, y me están diciendo que tú aceleras todo y giras 2400 RPM. Es todo, ya has acelerado al máximo. ¿De dónde vas a sacar más velocidad si ya estás al máximo? Entonces, tienes también una velocidad máxima, ¿ve? Ahora, obviamente, ¿no? Por ahí alguien podría decir, oye, pero eso está calibrado en el SM, ahí le podemos calibrar nuevamente y le aumentamos a 3000. Eso también es cierto, ¿ah? Ahí viene ya el control electrónico, pues, ¿no? Con ese podemos variar. Ojo, Claro, en los eh, motores CAT se puede cambiar el ajuste de los RPM. claro. Entonces diríamos, ¿no? Eso es lo que yo les decía hace un momento, ¿ve? Miren, ¿ve? Ah, o sea, perfecto. Eh, entonces, hagamos esto, aumentamos en el SM la calibración de la velocidad máxima de giro del eje y ya no tenemos 2400, sino le aumentamos a 3000. Y si le aumentamos a 3000, vamos a tener nosotros acá no 240 litros, vamos a tener más, vamos a imaginar, pues, ¿no? Ya 300 litros por cada minuto. ¿Y qué pasa cuando tú tienes más caudal? ¿Qué es lo que determina el caudal?